Muchas gracias. Gracias a todo el mundo. Vamos más de media hora tarde, más o menos. Intentaremos ser breves para que todas y todos podáis llegar a la comida, networking que tenemos después. O sea que intentaremos ser breves. También voy a empezar disculpándome porque es un poco embarazoso estar en el único panel donde somos todos tíos. Como habéis visto, tenemos una política muy estricta de igualdad de género en todo lo que hacemos. Lamentablemente, en este panel, las dos otras personas que tenían que venir no han podido venir, Amy Thompson de Hipnosis y Paula del European Investment Fund, finalmente no han podido asistir y esta es la razón por la cual vamos a ser tres varones aquí y lo que me da un poco de vergüenza, me disculpo por ello y espero que en la próxima edición todos y absolutamente todos nuestros paneles sean de igualdad de género. Dicho esto, el objetivo de esta charla era explorar cuáles son las nuevas fuentes o nuevas oportunidades de captar fondos por parte de la industria de la música y hacerlo dentro del contexto del Web3, del contexto de la financiación y cómo se linkean o cómo se interrelacionan una y la otra. Y para hacer esto estamos honorados de contar con la presencia de dos invitados de referencia aquí en España sobre estos dos temas principales. Monetización en Web3, cuáles son las oportunidades de las que disponemos en el sector de la música con estas nuevas soluciones y también un representante de un fondo de inversión que financia tanto adquisición de catálogos como adelantos en base a futuros cash flows de royalties. Pero no voy a hablar más, voy a pedir por favor que primero, Miquel, te presentes quién eres, qué es lo que haces, brevemente, y luego José Manuel, por favor. Miquel. Perfecto. Bueno, yo soy Miquel Tolosa, soy cofundador y CFO de Offbeat, que Offbeat es una comunidad para amantes de la música. Principalmente ayudamos... ¿Se escucha bien o...? Sí, vale. un poco, sí. Perfecto. Ayudamos a que las personas puedan crearse una identidad musical, puedan crearse un perfil como un DNA de la música, decir que les gusta y después hacerlo mucho más social, interactuar con otros con gustos similares. Y todo esto lo enfocamos al metaverso y a los NFTs porque una de las vías de negocio es vender coleccionables digitales. Entonces hemos hecho pruebas con artistas conocidos en España vendiendo NFTs para ellos, ¿no? Genial. Sí. Gracias, Miquel. José Manuel, La Rosa Music Group. Sí, bueno, yo soy José Manuel, soy uno de los socios de La Rosa Music Group. La Rosa Music Group es una empresa dedicada a la música desde hace varios años, nos consideramos una empresa de música independiente, tenemos varias actividades, desde representante de artistas tanto en España como en Latinoamérica, tenemos nuestro publishing, incluso apoyamos eventos como Music Basic, que es un evento que se está llevando a cabo en Madrid para músicos noveles. Y luego tenemos una parte que es la parte de financiación. Tanto mi socio Cristian y yo nos dimos cuenta en 2013 que había una necesidad en el mercado de la música de gente especializada en tema de finanzas y ahí lo probamos en nuestra propia piel. Hicimos una venta de uno de los catálogos que nosotros habíamos producido. Para ello nos tocó irnos a Estados Unidos, a Denver, que en aquel momento Royalty Exchange era un poco la plataforma que ayudaba a poner o a dar liquidez a esta serie de assets y nos fuimos, hicimos nuestra primera operación y desde entonces estamos de alguna forma educando al mercado tanto por parte de la música como por parte de los inversores a identificar las oportunidades que se pueden llegar a dar en este mercado, que yo creo que a través de todos los cambios que se han ido produciendo y que se han ido hablando durante todos los paneles anteriores, yo creo que lo que está claro es que se está produciendo un cambio de paradigma en el mundo de la música que nosotros asociamos a la digitalización y eso abre todo un abanico de nuevas oportunidades y como cualquier ecosistema, al final de todo, el desarrollo de la parte financiera o de financiación de cualquier ecosistema que esté en un proceso de disrupción es importante que esté bien desarrollado. Perfecto, gracias. Miquel, te pediría, por favor, que para los profanos
nos expliques qué es esto del Web3, qué es esto de los NFTs y por qué. Básicamente, conceptos básicos, tampoco vamos a entrar al detalle, pero para los que quizás no entendemos tanto sobre estos nuevos formatos de propiedad o no, ¿qué significa? ¿Qué es el Web3 y qué oportunidades principalmente nos puede brindar al sector de la música? Complicadas, ¿eh? Sí, no es fácil. A ver, bueno, primero Web3 es como la evolución, ¿no? Que al principio el Web 1 eran pues, webs planas, ¿no? Que tú no podías interactuar, solo podías leer. Después vino el Web 2, donde los usuarios, ¿no? Podían aportar valor a esas plataformas, entonces los usuarios participan, como por ejemplo Airbnb o todas las reviews, ¿no? Las valoraciones, o sea, los usuarios crean ese network effect, ¿no? Efecto de redes, y dan valor a la plataforma con su participación. Y el Web3 es un paso más allá, donde aparte de que los usuarios pueden participar activamente, también tienen propiedad de ese modelo, de alguna forma. Esta propiedad se puede basar en poder de votación, por ejemplo, y poder realmente decidir en ciertos aspectos o en todos, si es totalmente descentralizado, hacia dónde va el proyecto, o después también con propiedad de los beneficios, ¿no? con ciertos, pues, cierta ownership de los beneficios futuros de este proyecto. Entonces, esto se está generalizando en muchas industrias y después también y engloba pues, todo el tema de NFTs, metaverso, etc. ¿Vale? Entonces, volviendo a... Lo he explicado súper corto porque no Maravilloso, puedo... sí. Vale. Pero volviendo un poco a los NFTs, para los que no tengan contexto, supongo que sí que sabrán lo que son las criptomonedas. Entonces, las criptomonedas se basan en la tecnología blockchain, que de hecho es algo que utilizáis también, ¿no? en Unison, y los NFTs son una innovación más sobre la tecnología blockchain. Lo que permite los NFTs es crear tokens, ¿vale? Crear un activo digital único. Por lo tanto, un paralelismo que se entiende bien es, hay coleccionables, ¿no? En el mundo físico, hay sellos, ¿no? Que dices hay un número limitado de unidades de estos sellos o un número limitado de esta obra de arte. Y esto en el mundo digital, hasta que no salió la tecnología de los NFTs, no se podía hacer. Pero ahora con esta tecnología tú puedes definir, creo este activo, este token, este NFT, y hay solo una unidad o hay 100 unidades. Y a partir de ahí después hay muchas maneras distintas, ¿no? de asociarlo a una imagen, a un vídeo, a ciertos beneficios, o sea, hay todo un mundo detrás, pero en resumen sería una tecnología que permite hacer y crear activos digitales únicos en la blockchain. Perfecto. Y para acabar un poco esta introducción, para que entendamos mejor, yo oigo hablar mucho de las utilidades, ¿no? Oye, el NFT, ¿es que tiene utilidades o no tiene utilidades? ¿De qué estamos hablando? Es decir, que aparte de la propiedad de ese asset digital que lo posee quien lo haya comprado, ¿qué es esto de las utilidades? Claro, o sea, ha salido una pregunta, ¿no? En el último panel de, ostras, yo no tengo esa propiedad, ¿no? Cuando estoy utilizando un servicio de streaming, entonces lo más básico como utilidad es que sí que tienes esa propiedad, ¿no? Puedes decir que eres el propietario o uno de los propietarios de ese activo en el mundo. Esto es lo más básico, pero después le puedes añadir capas adicionales. Por ejemplo, tú puedes hacer que los que tengan el NFT puedan tener derechos comerciales sobre la obra. Entonces tú puedes utilizarlo para crear tu negocio o hacer merchandising y comercializar esa obra del NFT. También le puedes asociar beneficios exclusivos de permanecer a una comunidad. Por ejemplo, todos los que tengan ese NFT, pues quizá pueden participar en grupos o en chats exclusivos de solo los que hayan comprado y ahí, por ejemplo, podría estar el artista hablando con ellos y teniendo un contacto más directo. También se le pueden asociar que, para mí lo más importante de los NFTs en la industria musical es que puedes tener una relación directa con el fan. No dependes de los DSPs, de las plataformas o de Instagram. Por lo tanto, puedes conectar directamente y puedes también ofrecer estas utilidades que pueden ir desde eres de los primeros en comprar
mis próximas entradas a conciertos, o te tengo en cuenta para hacer, no sé, mi nuevo single o un videoclip, pues acceso prioritario. Entonces, se puede vestir, más allá de tener propiedad de la obra, se puede añadir todas estas utilidades adicionales en un NFT y como ha bajado mucho el mercado y el mercado de la cripto está muy relacionado, ¿no?, con el de los NFTs, pues ahora se habla mucho de que los proyectos que van a seguir en pie son los que realmente ofrecen algo más aparte de la pura especulación de ser el único que tengo este NFT. ¿Sería lo que, si no he leído mal, está haciendo Coachella, por ejemplo, que está como que el NFT viene a ser un código único, no reproducible, pero sí transferible a otra persona, ¿no? Lo puedes comprar y vender, pero que ese NFT código, llámalo como quieras, te va a dar, por ejemplo, la posibilidad de comprar entradas en Coachella. ¿Eso también sería una de las utilities o utilidades, sí? Correcto, sí. De hecho, pues Coachella eso vendió NFTs, ¿no? Y uno de ellos te daba acceso de por vida a todos los festivales, ¿no? O sea, al final, la utilidad del NFT es, más allá de poseerlo, qué es lo que me permite hacer, ¿no? Qué es lo que yo tengo y otros no tienen al tener ese NFT. Y después también lo que has comentado tú, que es un cambio de paradigma también, porque al tener la propiedad y ser digital, tú después también lo puedes vender. Entonces es algo que tú, de alguna forma, no solo lo compras y lo consumes, sino que si en algún momento tú quieres transferirlo o quieres venderlo, pues tienes esa opción. Y al ser digital hay mucha más liquidez. Bueno, claro, depende, ¿eh? Puede haber que, aunque sea digital, puede ser que no haya ninguna liquidez y nadie te lo quiera comprar, pero sí que facilita y no tienes que ir a una casa de subastas física, no tienes que mover la obra de arte en el mundo físico, y plantea un tema muy interesante en el cual si tú haces que ese NFT tenga más y más valor con el tiempo, puedes crear esos mercados secundarios, y hay un modelo de ingresos muy interesante que se basa en coger un porcentaje de esas ventas secundarias. Es decir, que cuando ese NFT se vende entre usuarios, tú como artista creador de ese NFT también puedes ir recibiendo un porcentaje de todas estas ventas secundarias. Fantástico, gracias. Y ahora tenemos la introducción, luego entraremos a hablar de Offbeat y lo que hacéis dentro de este contexto. Pero ahora te quería preguntar, José Manuel, también para los que seamos profanos en la materia de la financiación de catálogos, la compra de catálogos. Claro, todos leemos Hipnosis y que han comprado Neil Young. Por favor, danos un poco de contexto de cuál ha sido la evolución, la aparición desde los Bowie Bonds iniciales hasta donde estamos ahora, un poco para entender qué es esto de la compra de catálogos y cómo ha evolucionado durante los últimos 10 años. Yo creo que una de las claves que ha cambiado un poco, porque obviamente compraventa de catálogos yo creo que ha existido prácticamente de toda la vida, ¿no? Yo creo que hay sobre todo que analizar el cambio de paradigma que sucede con la entrada de las plataformas como Spotify, Deezer y todas estas plataformas que dan un cambio disruptivo a la música, y que a partir de 2015 lo que producen es una digitalización de esta música, ¿no? Del consumo de esta música. Esto lo que produce sobre todo es un cambio de patrón en la forma de consumir la música, que lo hemos visto antes, ¿no? O sea, básicamente, pues ahora el consumidor, a través de pagar su suscripción, accede a un catálogo mucho más amplio de música. Y a cambio de eso lo que se produce es una gran cantidad de datos, ¿no? O sea, pasamos de una industria de la música donde era muy difícil tener un suite de datos que fuera interesante para un tercero, un financiador, que le permitiera estar cómodo a la hora de ponerle un precio a ese catálogo, a una industria de la música que a partir de 2015, con todo el cambio de paradigma, genera un montón de datos, y un montón de datos de la repetición, sobre todo, del consumo de ciertas canciones, de ciertos catálogos, de ciertos playlists. Esto, sobre todo, lo que produce en el mundo financiero es un cambio de visión sobre la música. Lo que produce es, oye, yo con estos datos soy capaz de predecir cómo se va a comportar estos catálogos en los próximos 3, 4, 5 años.
Y a partir de ahí, sobre todo lo que se produce es, me siento cómodo invirtiendo en un catálogo porque pienso que puedo obtener un retorno en el largo plazo. La música es un asset increíble, sobre todo para el largo plazo, ¿no? O sea, más que para el corto plazo, un inversor normalmente lo que ve es, oye, esto produce unos cash flow muy a largo plazo, además puedo, con todos los datos que tengo ahora, entender el comportamiento, con lo cual me interesa mucho estar en esta inversión. Es verdad que la irrupción de fondos de inversión como Hipgnosis ha tenido una parte buena y una parte mala, que suelo decir yo. La parte buena es que ha conseguido que este tipo de mercado esté en boga, o sea, que la gente vea que hay un mercado secundario en la música, hay un interés de los inversores en la música. La parte mala es que básicamente pues bueno, van con bolsillos muy amplios, con una capacidad de compra muy importante y obviamente pues, para ciertos catálogos han pagado lo que yo considero un dinero bastante indecente, pero que al final para ellos habrán hecho sus números, les saldrá rentable y les parecerá interesante. Es verdad que luego existe los mid-cap, ¿no? O sea, existe también un mercado para catálogos más pequeños, más normales. Al final es un análisis muy frío, o sea, un análisis de comportamiento, de consumo, de ver cómo se comporta. Y luego otro factor importante que se produce es también pues, la entrada en el mercado de empresas como Unison, ¿no? Que al final lo que te dan es una mayor transparencia, una mayor capacidad de adquirir datos sobre esos catálogos y creo que eso va creando una confianza en el ecosistema para que cualquier inversor se sienta cómodo a la hora de comprar o financiar catálogos con adelantos y con este tipo de instrumentos que al final son muy flexibles. Claro. Has mencionado Hipgnosis, que es el fondo que siempre está en los periódicos porque es el que compra grandes nombres, como decíamos, ¿no? Pues Bob Dylan, Neil Young, etcétera, etcétera. ¿Este tipo de financiación solo está al alcance de estos perfiles o hay también la posibilidad para titulares de derechos, ya sean autores, autoras o editoriales musicales, digamos, de una generación media de ingresos, no siendo unas estrellas globales, para acceder a este tipo de... ¿Hay herramientas Sí. que pueden los negocios que puedan estar aquí escuchándonos acceder a esas líneas de financiación? Sí, totalmente. De hecho, La Rosa es un claro ejemplo. Nosotros, obviamente, no competimos en la liga de Hipgnosis, pero sí hacemos financiación y compramos catálogo de cualquier tipo, o sea, de cualquier tipo de ingreso que tenga, siempre y cuando entendamos que es un catálogo atractivo para nuestros inversores y hacemos multitud de operaciones, somos muy flexibles. Normalmente nuestro approach es primero entender qué es lo que busca el right holder, qué es lo que busca hacer con esa venta, porque la mayoría de las veces nos encontramos que bueno, pues hay falta de conocimiento, quiere entender mejor qué es lo que va a hacer, si renuncia a sus derechos, si no renuncia. Hay una multitud de factores que hay que explicar muy bien al right holder y es un poco nuestro papel. Y luego hacemos pues un poco la venta de ese asset a nuestros inversores, de decir, bueno, es una buena inversión, vamos a obtener esta rentabilidad y podemos hacer transacciones desde $10.000, $5.000, de cualquier tipo. No importa tanto el tamaño, porque básicamente lo que ha producido también es un poco también lo que hablaba Miquel del NFT. Estamos en un momento donde los costes de transacción ya son mínimos, o sea, ya no importa tanto el tamaño, sino más bien la transacción es muy fácil, es muy fácil de llevar de un extremo a otro y bueno, esto facilita que cualquier right holder pueda acceder a este tipo de financiación. Y un poco para terminar esta introducción así, para ponernos en situación, hasta ahora hemos hablado de adquisiciones de catálogo, ¿no? Que eso implica la compra de los derechos de autor, de la propiedad de esos derechos. ¿Existen alternativas? ¿Existen formas de, quizás, lo que decíamos, adelantos que sean más cercanos a la deuda que no a la transacción de propiedad?
Totalmente. Existe una variedad de instrumentos financieros que es, por decirlo de alguna forma, bastante amplia. Estamos hablando de que la propiedad intelectual es un asset que es bastante, de alguna forma, manejable por su propio espíritu, ¿no? Y entonces, al final, no solamente existe la compraventa, nosotros también hacemos adelantos, basándonos un poco en los últimos 2 años, el performance que haya tenido de cash flow en los últimos 2 años y vamos, lo hacemos de forma muy similar al que pueda ser una compraventa del total del life of copyright y de hecho estamos viendo que hay bastantes empresas ahora relacionadas con la música que se aproximan a nosotros buscando algún tipo de partnership que les ayude a facilitar este tipo de financiación, de adelantos, lo que en la industria siempre se ha llamado un adelanto, pero que no deja de ser un loan, una deuda, ¿no? Y nosotros trabajamos siempre para intentar buscar soluciones. Yo creo que, por un lado, el interés de los inversores existe, porque hay rentabilidad, y eso es importante, y por otro lado, la fórmula en la que tú lo estructures, sea compraventa, sea adelanto, o cualquier otra fórmula que exista, que podamos descubrir, es factible para cualquiera de los right holders. Ya te digo, a nosotros nos encanta sobre todo trabajar con empresas independientes que estén un poco en el lado del collection, porque nos ayudan a entender muy bien el funcionamiento de ese catálogo, nos ayudan mucho a tener acceso a esos datos. A lo largo de nuestra trayectoria, nuestra experiencia, nos ha demostrado que muchas veces lo más complicado es acceder a los datos. Y eso dilata mucho los procesos, genera cierta desconfianza, ¿no?, por parte del inversor, porque no tenemos estos datos. Y creo que cuando consigamos hacer un proceso que sea muy sencillo, muy streamlined, donde podamos acceder a los datos, el performance, creo que podamos encontrar soluciones, productos que van a ir en esa dirección, ¿no? Dar adelantos a right holders, a empresas relacionadas con la música y que puedan ser también interesantes del otro lado. Perfecto. Más tarde entraremos, antes de terminar, en cuáles serían en la práctica los pasos que debería seguir alguien que nos esté escuchando, que se esté planteando qué opciones tendría. Pero antes quería volver al Web3 y los NFTs y que nos expliques un poco, Miquel, por favor, cuál es el modelo de negocio de Offbeat, por qué habéis escogido este modelo de negocio dentro de todas las posibilidades que teníais ante vosotros en el Web3 y en los NFTs, y un poco cómo alguien que nos esté escuchando podría entrar a colaborar o beneficiarse de, ya no sea solo vuestra empresa, sino el modelo en el que vosotros estáis trabajando. Claro, sí. Bueno, nuestra historia es un poco larga porque antes éramos una plataforma de streaming de música con un modelo que pretendía monetizar mejor la parte free, ¿no? De que nos hemos quejado de que solo genera un 5% de los ingresos globales y eso es porque las actuales plataformas de streaming se centran mucho en vincular los usuarios free al premium. Entonces nosotros estamos ahí ¿no?, haciéndonos un hueco en el mercado, pero al final vimos con todo el tema de Web3 una oportunidad de cambiar. Y lo hicimos también porque vimos que las actuales plataformas de streaming hacen muy bien su trabajo, ¿no? Es un muy buen servicio, pero también les falta un poco la parte social. O sea, la parte de poderte identificar musicalmente, el mundo virtual crece y ha crecido mucho en pandemia y ha estado creciendo, crecerá más y no hay ninguna comunidad referente para amantes de la música y ninguna que además lo enfoque pues, al metaverso y que tú realmente puedas crear tu identidad musical en el mundo virtual. Entonces desarrollamos todo un concepto del Music ID, ¿no?, que es como ese pasaporte musical tuyo. Y esto de momento, el modelo de negocio es pues, que si tú quieres destacar, ¿no?, dentro de la comunidad, pues como hacen plataformas como TikTok o muchas otras, pues te venden coleccionables, ¿no?, o stickers, etcétera, pues todos estos assets virtuales. Nosotros creemos que el futuro es que sean NFTs porque los usuarios no solo los compran y son efímeros, sino que realmente podrán ser propietarios
de todo lo que vayan construyendo en Offbeat. O sea, serán propietarios de su Music ID, serán propietarios de todos los ítems que quieran personalizar su avatar, serán propietarios, ¿no?, cuando conecten los datos de sus plataformas de streaming que se puede conectar y puedes tener todas las estadísticas tuyas musicales. Pues todo esto será pues con el enfoque Web3 en el sentido de que los usuarios son los propietarios de todo lo que van construyendo con Offbeat. Y bueno, fue un poco lo que vimos también, como estamos cercanos, ¿no?, al mundo cripto, pues vimos la explosión de los NFTs y cómo podía ser una vía de ingresos para los artistas, y complementamos el producto de Offbeat en sí, ¿no?, con el Music ID, con un marketplace propio que está enfocado a vender NFTs de música. Entonces tenemos estos dos productos y justo ahora estamos también haciendo una colección propia de NFTs para realmente ir Web3 a tope y tener una primera comunidad, ¿no?, donde el cual, pues si tú compras un NFT de esta colección propia que se llama MusicGen, pues puedas tener también ciertos beneficios, cierta utilidad y puedas participar, ¿no?, de esos iniciales usuarios que después también tendrán ownership en decidir cómo se va desarrollando todo el proyecto. Entonces, si lo he entendido bien, tenéis como dos partes y una sería más para el usuario y otra más para el creador y creadora. Exacto. Y entonces este ID pasaporte, si yo lo tengo, puedo irme a una metaverse como Decentraland y ahí me voy a encontrar con gente que rápido va a calcular si somos compatibles musicalmente o no, o si vamos a tener que hablar de Teenage Fanclub o de Daft Punk o de Zetangana. ¿Es Claro. ese el concepto o no? Claro, o sea, al final el Music ID es un producto en sí, ¿no?, que Offbeat lo está utilizando, pero la gracia es que compañías y terceros puedan también acceder a ello, ¿no? Entonces, si el usuario da permiso, pues tú podrás, como bien has dicho, imagínate que hay una discoteca en Decentraland, que es pues uno de los metaversos que existen ahora, y tú cuando entras, pues te lee el Music ID, que va a ser también un NFT, y entonces pues lo vas a ver, ¿no?, los datos de ese usuario y le podrías poner una canción que le gusta. O como bien has dicho, al ver otro usuario, si los dos tienen el Music ID, puedes ver exactamente lo que le gusta. De hecho, estamos haciendo, pues justo esta semana hemos analizado los datos y es muy interesante cómo hay muchos, porque todo esto hace 4 meses que hemos hecho este rebranding, por lo tanto es relativamente nuevo, y ya vemos como hay muchas similitudes entre los usuarios, entre los Music IDs. O sea, un 10% de los usuarios que hay ahora tienen otros usuarios que coinciden con el Music ID. Entonces es, bueno, muy interesante. Súper interesante. Y ya para terminar un poco con esta parte y luego ir al final, digamos, al wrap-up de la parte de financiación de fondos, ¿cómo lo hacemos esto? Es decir, ¿cómo estáis abiertos a la plataforma? ¿Qué hay que hacer para crearte un ID de este tipo? ¿Qué hay que hacer si eres un artista que quiere entrar en marketing o merchandising a través de producir NFTs que luego le puedan dar beneficios a sus fans y que les pueda vender las entradas antes que nadie? Este tipo de cosas. ¿Cómo lo hacemos esto? Sí, pues tenemos aplicación de iOS, que la abrimos hace muy poco para todo el mundo, o sea que podéis descargarla y probarlo, conectar vuestro Spotify si lo tenéis y allí veréis pues todas vuestras estadísticas. Y después pues, seguir también las colecciones de los artistas, que estamos hablando con varios y que pronto vamos a lanzar nuevas colecciones de NFTs de artistas. Si os gustaría pues, entrar en el mundo de coleccionar NFTs, es una buena oportunidad porque además se puede pagar con tarjeta de crédito, es muy user-friendly. Y también, pues, si queréis incluso dar un paso más allá, pues seguir nuestra colección propia, que todo esto es muy nuevo, lo estamos lanzando y iremos anunciando en las próximas semanas cómo es toda la colección entera y pues sería eso. Perfecto, gracias. José Manuel, un poco también para aterrizar a lo práctico de todo lo que hemos hablado y el contexto que nos has dado, ¿cuáles serían los pasos de un proceso natural por vuestra parte, de ya sea adelanto o adquisición,
de alguien que esté interesado o interesada en explorar esa posibilidad. Es decir, cómo a la práctica tienen que venir a hablar con vosotros, qué datos os van a tener que dar, cómo funciona brevemente para que podamos entender. Sí, yo creo que, a ver, el proceso lo intentamos hacer de la forma más básica y transparente. Yo creo que lo primero que solemos hacer es tener una reunión con el right holder para entender un poco qué es lo que busca, si busca vender su catálogo, si lo que busca es un adelanto, para qué normalmente quiere utilizar el dinero, o sea, entender un poco cuáles son sus necesidades y explicarle un poco cómo va a ser el resto del proceso, ¿no? Una vez que tenemos eso identificado, pues lo que pedimos es los 2 o 3 últimos años de información de statements, que normalmente nos la proveen pues de las empresas que se dedican a hacer las collection, y sobre eso solemos hacer un análisis preliminar para ver tanto si es venta como adelanto, cuáles serían las cifras de las que estamos hablando. Nosotros ya tenemos mucha experiencia a la hora de entender cuáles son lo que busca un inversor, o sea, nosotros podemos hacer una pequeña inversión, pero también trasladamos a nuestros socios americanos que puedan participar en todo el proceso, y con eso hacemos una simulación y lo que solemos hacer es, si está interesado en seguir adelante, firmamos lo que se llama un non-binding agreement, es decir, vamos a continuar con el proceso de due diligence. El proceso de due diligence, pues básicamente es, nos metemos más en detalle con los statements que tenemos, hacemos una comprobación un poco más profunda y también hablamos con las empresas de gestión pues para ver que no tengan cargas, que no tengan otros adelantos, que al final todo el cash flow que nosotros estamos analizando esté limpio. Y si todo está bien, en prácticamente dos semanas podemos estar ya con una oferta en firme pues para comprar el catálogo o, en el caso que sea un adelanto, pues a desembolsar este adelanto. Y tengo entendido, por favor confírmame, si tiene que ser un todo o nada o puedes decir, oye, no, quiero transaccionar un 30% de mis futuros cash flows de los próximos 5 años para no darlo. ¿Eso es posible también? Totalmente posible. De hecho, nosotros, un poco por nuestra experiencia, la mayoría de los inversores con los que trabajamos suelen tener o sea, aprecian mejor no una transacción del 100% de los derechos, básicamente porque ellos no son expertos en música, no quieren estar involucrados tanto en la gestión, sino lo que quieren es, pues oye, financiar un catálogo en un porcentaje en torno al 50-70% o incluso el 30%, todo va a depender un poco de la voluntad del right holder, y eso les garantiza de que, bueno, el dueño de los derechos va a estar involucrado en la explotación futura que vaya a tener ese va a ser catálogo. Incentivo para que continúe generando. Tiene un incentivo generando, de ¿no? mejorar pues la explotación de ese catálogo, y eso al final va a beneficiar a los dos, al inversor como al dueño de los derechos. Pero se puede estructurar de muchísimas formas. Hemos analizado y hemos hecho incluso adelantos con un pacto de recompra antes de que acabara, por si se arrepiente y quiere volver a recuperar el 100%. O sea, tenemos una amplia variedad de instrumentos que nos ayudan a que ambas partes, el inversor y el dueño de los derechos, se sientan cómodos. Perfecto, muchísimas gracias. Pues sabiendo que estamos ya un poco faltadas de tiempo, quería abrir a la sala para el turno de preguntas. Si hay alguna pregunta, tanto del mundo del Web3 y los NFTs, que hemos hecho unas pequeñas pinceladas introductorias, o respecto a financiación. Sí, yo creo que también súper breve, pero favor. es como el nexo un poco en que, o sea, puedes hacer un NFT, que esto tiene regulación, pero puedes hacer un NFT que tenga royalties, ¿no? Entonces, cuando tú compras un NFT que tiene royalties futuras asociadas, pues todas esas royalties se irán pagando a un monedero concreto. Y toda esa información que ahora se busca, ¿no?, en otras plataformas, o tienes que hacerlo, lo que se dice off-chain, ¿no?, que es pues hablando, ¿no?, que es tiempo, al final lo tendrás todo registrado en la blockchain y sin hablar con nadie podrás ver cuánto ha generado ese NFT de esa canción. Sin lugar a dudas, lo que hablábamos antes del ecosistema financiero que necesita la industria de la música, yo creo que tiene varias palancas sobre las que se apoya.
lo que hemos dicho antes, la transparencia, ¿no? Y al final el NFT te da transparencia y seguridad, básicamente. Yo creo que el mundo financiero está muy expectante de muchos de los cambios que están sucediendo en la música. O sea, y todos van relacionados a tener mejor información, más fiable y que los costos de transacción, al final de todo, no sean tan caros. O sea, que no requieran tantos pasos, sino que entender un asset como un catálogo sea lo más sencillo, o sea, lo más sencillo posible, ¿no? Y más fiable. Eso es fundamental y por eso, de hecho, en La Rosa también tenemos ciertos experimentos relacionados con blockchain. Nos gusta mucho estar relacionados con todo este mundo porque entendemos que hacia ahí va también parte del desarrollo de la industria, ¿no? Y nosotros entendemos que tenemos que estar con los ojos puestos también en esa parte. Totalmente. A ver, Goldman Sachs, y yo solo para dar un dato, ¿no? El reporte que ha sacado de que nuestra industria va a doblar su facturación en los próximos 8 años. Hicieron un cálculo prepandémico, lo ajustaron después de la pandemia, pero todavía el ajuste posterior es más agresivo todavía en la valoración que Goldman Sachs le da al crecimiento del sector de la música. Y eso es algo que, sin duda, sea el que sea el ámbito del sector de la música en el que nos movemos, vamos a captar ese beneficio. Bueno, pues sí, me dice David. Ya está. Ok, gracias. No, estaba aquí pensando porque Miquel ha explicado que realmente Offbeat también va a permitir que no tengas que utilizar la criptomoneda para poder entrar en el sector en cuanto B2C o incluso B2B, ¿no? Entonces, esto yo personalmente lo veo bastante bien porque creo que la conexión con la cripto era algo que asustaba a mí y asustaba quizás a la mayoría de los que estamos aquí que queremos invertir en NFTs o en esto. Me pregunto si este paso, si es algo que es como lo ves en términos de inversión en NFTs en el futuro, es como el mercado se posiciona, abrirlo a la financiación tradicional. Y igual pregunto a José Manuel si desde el sector de la inversión pura, si estáis haciendo un push o se va a hacer un push para que las NFTs se democraticen y se abran no solo a cripto, pero también a dinero tradicional, ¿no? Muchas gracias. Sí, yo creo que es necesario si se quiere llegar al mass adoption, o sea, a que haya mucha adopción en general. Es necesario que no tengas, ¿no?, que dar todos estos pasos, porque bueno, la industria de cripto está creciendo, ¿no?, y en principio seguirá creciendo, pero aún así es lento, ¿no? Entonces, si queremos acelerar, creo que es un impedimento bastante fuerte, ¿no?, que para tener que comprar tu primer NFT, pues tengas que crearte un monedero en MetaMask, tengas que comprar en algún sitio tus primeros Ethereums, tienes que darte cuenta que cuando compras un NFT resulta que igual 60 euros se van a gas fees, que es el coste de transacción de la blockchain, y que resulta que el día de mañana pues te despiertas y o eres un 30% más rico, un 30% más pobre o más incluso estos días. Entonces, al final creo que si tú ofreces un valor, que en este caso pues es la obra de arte digital única que puede tener, o la inversión, ¿no?, el asset que representa royalties futuras, esto no tiene por qué estar ligado a esta volatilidad o a pagar con criptomonedas. Al final las cripto son otras, pues son monedas digitales, ¿no? Y es como si estuviéramos hablando de, oye, pues pagar con euros o con dólares. Pues al final creo que es interesante también llegar al mercado cripto ofreciendo, ¿no? O sea, si tú quieres llegar al mercado cripto y a esa gente que tiene muchas criptos y se ha forrado con criptos porque ha invertido antes o en momentos correctos y quieres venderles a ellos los NFTs, pues ponlo en cripto, ¿no? Es dependiendo de en qué target tú quieras estar. Pero yo creo que para que sea masivo es necesario enfoques donde tú lo puedas comprar con vías tradicionales.
Sí, yo creo que al final la criptomoneda hoy en día para cualquier inversor lo mira con cierto todavía respeto, ¿no? Hemos vivido un ajuste muy importante y muchos de los inversores habrán puesto dinero ahí. Yo creo que la criptomoneda como moneda en sí para un inversor ahora mismo está en observación, ver qué pasa, ¿no? Pero obviamente no se descarta, como no se descarta ninguna de las opciones que ahora hay en el mercado, pero yo creo que el inversor ahora está más en el ámbito de la música, está en intentar solucionar otros problemas más a corto plazo. Yo creo que antes hemos hablado mucho de la disrupción de las plataformas. Yo creo que ha habido un cambio muy importante del momento en el que el dinero está en el bolsillo de la industria de la música o del consumidor. Yo creo que el valor se está creando de por sí, como dice Goldman Sachs. Hay que diferenciar entre el precio y lo que es creación de valor. Se está creando mucho valor, pero anteriormente con el CD el dinero llegaba al bolsillo de la industria mucho antes. Ahora con las plataformas el dinero llega a la industria de la música un poco más tarde. O sea, está más en el bolsillo del consumidor y poco a poco, mes a mes, con el pago de su suscripción va llegando a la industria de música. Eso obviamente crea una necesidad importante de financiación y es donde creo que los inversores están viendo una gran oportunidad de por fin crear un ecosistema que apoye, ¿no? O sea, viendo que obviamente ese patrón de consumo no va a cambiar, porque básicamente es el consumidor, es el que manda cómo quiere consumir su música. Han encontrado en las plataformas su forma de acceder a esa música, las nuevas generaciones ya lo dan por hecho y hoy en día hay que buscar otro tipo de soluciones. Obviamente hay que hablar de cómo se remunera a cada uno de ellos, creo que es una discusión importante, pero también hay que hablar de que, bueno, que esa industria de la música ha cambiado, yo creo que para el largo plazo. Genial, muchísimas gracias. No nos vamos a alargar más para poder ir al cóctel y tener un buen rato de networking. Si hay más preguntas, los panelistas, todo el mundo vamos a estar ahí, con lo cual podemos intercambiar. No quería dejar de cerrar esta sesión sin volver a agradecer muchísimo a Adriana Moscoso, al Ministerio de Cultura y Deporte, al Cabildo y al Gobierno insular y a Mapas y Octavio Arbeláez por hacer posible estas sesiones. Ha sido un verdadero honor, un placer poder compartir charlas, conocimiento con unos invitados e invitadas tan excepcionales. Os lo agradecemos de todo corazón desde Unison y esperamos que nos podamos volver a encontrar en el futuro, y el futuro más inmediato es el cóctel, o sea que ahí nos encontramos seguro. Muchísimas gracias.